Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer grupos y agrupaciones. Este sistema de trabajo es muy útil e importante cuando queremos hacer tareas que los alumnos se junten a la hora de realizar algo. Por ejemplo, trabajo cooperativo o bien una tarea o planificación que necesitemos tener un grupo concreto. Para realizar todo esto, lo primero que debemos ir es a la opción de participantes. Bien, una vez que le demos en participantes, tendremos las tres modalidades: grupos, agrupamientos y una visión de lo que hemos creado. El primer paso es crear los grupos. Bien, dentro de los grupos vamos a tener tres opciones: crear un grupo manual que se haga automáticamente o bien importar grupos que hayamos creado previamente. Vamos a empezar con los grupos automáticos porque vamos a poner un ejemplo de una tarea o proyecto donde me da igual el alumno que se junte con quién, es decir, con que se haga al azar me parece bien. Bien, lo primero que tenemos que ver es el esquema de denominación. Aquí tenemos dos iconos, o bien la arroba o bien la almohadilla. Con la arroba nos lo pondrá en letras, grupo A, B, C y D. Si pusiéramos almohadillas, ¿vale?, nos lo pondría como 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a dejar con la arroba. Bien, después definiremos cómo vamos a crear los grupos, es decir, el número de grupos, o bien por grupos o por miembros, es decir, cuántos grupos voy a crear o cuántos miembros va a tener ese grupo. En este caso voy a decir que quiero, bien, 2 miembros por cada grupo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más podremos hacer? Le podremos decir si entre los grupos se pueden mandar mensajes o no. En este caso yo voy a dejar la opción 2, no, ¿de acuerdo? Que el rol sea el estudiante y vamos a hacer lo siguiente. Antes de ir a vista previa, vamos a agrupamiento. Bien, porque en este paso puede hacer el agrupamiento automáticamente. Es decir, ¿qué son los agrupamientos? Si yo en una misma aula virtual quiero tener distintos grupos o agrupaciones, yo lo voy a dividir mediante los agrupamientos. Por ejemplo, este que va a ser para realizar una tarea, una práctica, ¿de acuerdo? Este va a ser un agrupamiento, ¿de acuerdo?, que se va a llamar, pues, práctica unidad 1, ¿de acuerdo? Bien, si luego voy a tener un trabajo cooperativo, por ejemplo, de la unidad 2, le llamaré agrupamiento de ese trabajo. Y los grupos serán diferentes. Es la forma que yo voy a tener de distinguir los distintos agrupamientos. Bien, le voy a dar a vista previa y vais a ver aquí abajo cómo me ha hecho los 4 grupos, como le he dicho, y me lo ha separado, porque en este caso tengo 8 alumnos, de 2 en 2. ¿De acuerdo? Bien, ya los tengo todo. Una vez que ya he hecho tanto los grupos como los agrupamientos, le doy a enviar. Y vamos a ver que me lo ha creado todo. Ya tengo, cada grupo me dice sus estudiantes y mirad, si venimos a agrupamientos, bien, ya nos tiene que aparecer nuestro agrupamiento. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Bien, ahora vamos a hacer otro agrupamiento para realizar un trabajo cooperativo. Para hacer un trabajo cooperativo voy a querer hacer los grupos manualmente, ¿de acuerdo? Bien, estos grupos sí que ya les tengo que poner otro nombre, ¿vale? Le voy a poner, por ejemplo, grupo trabajo cooperativo 1, ¿de acuerdo? Igual que su identificación, ¿de acuerdo? Y la descripción. Aunque le pudiera poner una clave de matriculación para que ellos se matricularan, en este caso lo único que voy a ir haciendo es crear grupo a grupo. Ahora después seleccionaré los alumnos que pertenecerán a cada grupo. Guardo cambios y sigo creando grupos. Una vez creados los dos grupos, voy a ir agregándole alumnos o estudiantes. Por ejemplo, en el grupo de trabajo cooperativo 1 le doy a agregar, quitar usuarios. Voy a seleccionar el alumno 1, ¿de acuerdo?, el 4, el 6 y el 8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y así quedaría añadido. Podré usar la letra control para ir más rápido. Bien, ya tengo un grupo. Y así haría
el grupo restante. Una vez que tenemos asignados los miembros, como veis, de cada grupo, nos queda crear el agrupamiento. Para eso vamos a agrupamientos y lo primero que debemos hacer es crear el agrupamiento. En este caso, bien, tendremos el trabajo colaborativo de la unidad 2. ¿Vale? Bien, guardamos cambios. Ya tenemos creado el nombre del agrupamiento, pero falta, como veis, asignar los grupos. Para eso le daremos al icono que veis del muñequito. Bien, nos saldrán todos los grupos y en este caso pondré los dos grupos de trabajo colaborativo. Bien, pues vamos a regresar a agrupamientos y ya, como veis, hemos hecho un agrupamiento automático y un agrupamiento, lo que es manual. Dentro de la configuración del curso o la aula virtual es importante controlar estas opciones si vamos a hacer agrupamientos y grupos. Bien, dentro de configuración veréis un apartado que pone grupos. Bien, si lo desplegamos te dice modo de grupo. Bien, separados o visibles. Esta opción sirve para toda el aula virtual, es decir, para todas las tareas, para todo lo que hagamos. Es decir, si nosotros hemos creado grupos, en este caso, y yo quiero que entre ellos puedan verse, ¿vale? Pues yo les pondré visibles. Si no quiero que los grupos entre ellos cuando trabajen se puedan ver, pues y ponerse en contacto, ¿de acuerdo? Lo pondré separado. Bien. Forzar el modo de grupo, es decir, aquí puedo indicar si obligatoriamente se va a trabajar siempre en grupo o no. Yo casi, a no ser de que hagáis algo muy específico, casi le pondría que no y en cada actividad, ¿vale? Lo definiría. Y luego, bueno, agrupamiento por defecto, ¿vale? ¿Qué agrupamiento es el que va a coger siempre por defecto? Aquí te van a salir todos los agrupamientos que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Pues que lo especifiquéis tarea a tarea, ¿vale? Porque creo que tenéis mayor control. Esto se hace si quiero tener una aula virtual donde casi siempre o siempre se trabaja en grupo. Bien, guardar cambios y mostrar. Bien, ahora toca el paso de crear la tarea. En este caso, la tarea de la unidad 1 le pondremos un nombre, es la tarea de trabajo en grupo, le pondremos una descripción, bien, y unas instrucciones de cómo deben trabajar en grupo y cómo deben entregarnos el trabajo. Bien, aparte, bueno, tendremos como siempre la disponibilidad de fechas de cuándo queremos que se haga la tarea, ¿no? El número de ficheros que quieres que nos envíe nuestro grupo, bien, y vamos un poco a la parte más importante. En este caso, ya sabéis, lo primero, debemos decirle cómo vamos a evaluar. En este caso, aunque aquí pongamos una puntuación, vamos, ¿de acuerdo?, a asociarlo a un criterio de evaluación. En este caso, el criterio en el cual lo vamos a asociar es al 3.5. Como veis, al de cooperar y colaborar en las distintas fases de un proyecto científico. Bien, y ya os digo, aunque yo pueda ponerle aquí una calificación, lo que yo realmente al final voy a calificar y con lo cual va a pasar al cuaderno de evaluación es la nota que yo le ponga al criterio o criterios de esta tarea. ¿De acuerdo? Bien. Si bajamos hacia abajo, bien, vamos a tanto ajustes del módulo, ¿de acuerdo?, que nos indica los grupos cómo van a trabajar. Bien, mirad, vamos a esta parte, que es muy importante. En agrupamiento tendré que decidir qué agrupamiento va a trabajar esta tarea. En este caso, práctica unidad 1. Y en el modo de grupo quiero especificar si entre los grupos van a poder verse los trabajos que envíen unos a otros. Si pongo separado, no van a poder ver el trabajo del otro. Yo lo uso o lo utilizo mucho cuando quiero que ellos también los pongan, así no lo ven antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, os puede interesar que sea visible, ¿de acuerdo? Bien, en este caso ya le estamos indicando
que se trabajen por grupos y que coja el agrupamiento prácticas unidad 1. Eso sí, ya sabéis que cada grupo va a enviar un archivo. Cuando termine le daré a guardar cambios y mostrar. Si vemos la vista del alumno, ¿vale?, nos aparecerá el trabajo de grupo de la unidad 1. Bien, en este caso, solo es un representante del grupo el que debe enviar la tarea. Le daría a agregar entrega, bien, y en el espacio, ¿vale?, podría juntar, por ejemplo, pues bueno, la tarea del grupo y le daría a guardar cambios. Volviendo a la vista del docente, vemos que ya se ha enviado un trabajo. Bien, en este apartado, que es importante detenernos, podemos ver bien todos los participantes de forma individual, ¿vale?, o ir viendo grupo a grupo. Si yo en este caso quiero evaluar el grupo A, ¿de acuerdo?, porque he decidido que un solo alumno me envíe el trabajo, ¿vale?, como veis, solo uno. Podría haber decidido que todos los miembros del grupo envíen el mismo trabajo o un trabajo algo variado, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso, como veis, hemos intentado decirle que, bueno, hay un representante. Yo le doy a calificar y evaluaría al alumno 1 sobre el trabajo general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a este le pondré un 5, ¿vale? Y le pondría conseguido, ¿vale? Y aquí, pues unas anotaciones. Como veis, aunque le ponga aquí una calificación, no me importa, porque lo que me va a importar es lo que es la calificación del criterio, que es lo que se va a trasvasar al cuaderno de evaluación. Bien, voy a darle a guardar y mostrar siguiente. ¿Por qué? Porque ahora me va a aparecer el alumno 5, ¿bien? Es decir, el alumno 5, que es el que está en el mismo grupo. Y, bueno, pues le voy a poner la misma nota, ya que yo entiendo que lo han hecho juntos. Imaginaros que yo entiendo de que, bueno, no ha trabajado nada o ha copiado, pues aquí podría ponerle otra nota diferente a ese miembro del grupo, ¿de acuerdo? Y unas anotaciones. Bien, de esta forma ya he evaluado a ese grupo. Por último, volviendo a la pantalla principal del curso, si entramos dentro de calificaciones, bien, tenemos los grupos separados, como veis, ya que hemos hecho, si recordáis, esa configuración al principio. Podremos poner todos los participantes o bien por grupos. Si dejamos el grupo A, que es el que he evaluado, como veis aquí, bien, en la actividad de grupo tienen la misma nota. Aquí podría variarla, si, por ejemplo, pues hubiera un error, ¿de acuerdo? De esta forma, como veis, ya el criterio queda evaluado. Bien, ahora vamos a aprender una nueva funcionalidad que tiene esta versión de Moodle. Si yo añado una actividad o un recurso, tengo una actividad llamada elección de grupo. ¿Y en qué consiste elección de grupo? Pues nos va a permitir que el propio alumnado elija el grupo al que quiere pertenecer. Entonces, por ejemplo, le ponemos un título, ¿vale?, elección de grupo, bien, una descripción, ¿vale?, y vamos a ver un poco las opciones. Podemos decirle que ese alumno puede estar en varios grupos o en uno. En este caso vamos a decir que los alumnos solo estén en un grupo. Podemos decirle que puede el alumno ver el resultado de lo que han elegido sus compañeros. Es decir, que publicitemos los resultados o bien no publicitarlos, y entonces sería anónimo. Podemos permitirle la modificación o no. En este caso no lo voy a permitir. Quiero ver los alumnos que han respondido o no han respondido y, bueno, poder filtrar esos datos. En esta ocasión yo podría decirle que no voy a limitar cuántos alumnos van a pertenecer a cada grupo. Pero para ver este ejemplo he creado dos grupos, por lo cual lo voy a habilitar y poner un máximo de 4 alumnos por grupo. Cuando se llene ya tendrá que ir al siguiente grupo. Bien, le voy a dar a aplicar y ya queda registrado. Si no le doy a aplicar, ¿vale?, te vuelve a cero.
Bien, yo he creado dos grupos vacíos. Se llama grupo libre 1 y 2. Los añado, ¿vale? Y estos son los grupos donde el alumnado seleccionará a cuál quiere pertenecer. Bien, podríamos restringirlo, es decir, a un límite de tiempo, es decir, darle un tiempo para que pueda responder esta práctica. Por ejemplo, si yo quiero hacer agrupamientos donde el alumno decida a sus compañeros, esos grupos, ¿vale? Pues le puedo decir pues, que lo haga en un día concreto. Bien, lo demás son los ajustes normales y cuando le doy a guardar cambios y mostrar, vemos lo siguiente. Tenemos que podríamos seleccionar los grupos, ¿vale? La capacidad de momento 0 de 4 y los miembros, vamos a ver los miembros que han ido eligiendo. De esta forma, bueno, pues ya tendremos seleccionados los componentes de cada grupo, ¿vale? Y podremos utilizarlo para cualquier tarea que hagamos. A continuación, vamos a explicar cómo poder comunicarnos con los grupos de una forma ágil y directa. Para eso, si vamos a participantes y volvemos a grupos, vamos a seleccionar los componentes de un grupo, pero ahora con la intención de comunicarnos con ellos. Para eso, como veis, hemos creado dos grupos, libre 1 y libre 2. En libre 1 voy a añadir varios alumnos, en este caso el 1 y el 2. Y algo muy importante, os tenéis que poner vosotros mismos, si no, no os podréis comunicar. Bien, una vez que ya estáis vosotros y los alumnos del grupo, bien, hay que regresar a los grupos. Y en este apartado, bien, en la edición de ajustes de grupo, bien, en la edición de ajustes de grupo, debemos seleccionar mensajes a grupo sí. ¿Vale? Si encima pusiéramos una imagen, bien, si pusiéramos una imagen, podríamos tener una identificación del grupo más sencilla. Añadimos una imagen que tengamos guardada y le damos a guardar cambios. Bien, ya queda asociado. Y ahora, ¿cómo nos comunicamos con este grupo? Debemos ir a mensajería. Y como veis, ya nos aparece un grupo con nuestra imagen que hemos seleccionado. Si yo le pincho, podré enviar mensajes al grupo. Bien, ¿de acuerdo? Puedo poner, por ejemplo, hola, y le llegaría ese mensaje. De esa forma me comunico de una forma mucho más rápida con varios usuarios de un grupo a la vez.